Vamos a hallar la mediana en el estudio estadístico de las personas que asistieron al curso de natación. Tenemos la variable estadística, vamos a recordar que la teníamos agrupada por intervalos, vamos a ver cómo se halla la mediana. Recordemos, si la variable viene agrupada por intervalos, denominados intervalos o clases, para hallar la mediana, dos posibilidades. Primera forma, en rigor se denomina clase mediana y se va a corresponder a la marca de clase del intervalo mediano. Vamos a ver si entendemos lo que significa. Esto parece un juego de palabras. Nos centramos. Cada uno de estos valores de color naranja de esta columna se denominan marcas de clase. Van a hacer la función de la variable estadística. Pues bien, si nosotros ponemos una vez el 31, una vez el 36, 5 veces el 41, 10 veces el 46, etcétera, etcétera, vamos a decir que la mediana es la variable o variables que ocupan el lugar central. A partir de ese razonamiento, si yo observo cuál de esos intervalos ocupa el lugar central, es evidente que en este caso se va a tratar de este intervalo. Este intervalo que yo estoy marcando en este momento va a ocupar el lugar central si ordenase todos los intervalos según su correspondiente frecuencia absoluta. Esto es sentido común. Mirad, las frecuencias absolutas acumuladas van a ser 1, más 1, 2, más 5, 7, más 10, 17, más 6, 23, más 8, 31, más 4, 35. Es evidente que la última frecuencia absoluta acumulada coincide con el sumatorio de las f sub i, o lo que es lo mismo n. Siguiente razonamiento. Si en el fondo hay 35 datos, si yo divido 35 entre 2, me da 17,5. Es decir, va a ocupar el lugar central el dato 18. Si hasta aquí llevo 17 datos, va a ser el siguiente que está en ese intervalo. Ese intervalo se denomina intervalo mediano. Repito, tenemos localizado el intervalo mediano. Nos hemos ayudado de las frecuencias absolutas acumuladas para poder hallar el intervalo mediano. ¿Otra forma de hallarlo? Pues repetimos, si tengo 35 datos, hay que ver cuál de estos intervalos estaría en el centro. Tenemos el intervalo mediano, la marca de clase del intervalo mediano, en este caso el 51, se va a corresponder a la clase mediana. Valor de la clase mediana, toma el valor 51. Primera forma de hallarla. Segunda forma, la desagradabilísima fórmula que aparece en la lámina. Recordemos detalles. L sub i es el límite inferior de la clase mediana o intervalo mediano. Este es el intervalo mediano o clase mediana. El límite inferior es el menor de los valores, 48,5. Más n, el sumatorio de las f sub i, coincide con n, en este caso toma el valor 35, luego 35 medios, menos f mayúscula sub m menos 1. Si es una f mayúscula, representa frecuencia absoluta acumulada. Como es f mayúscula de m sub e, menos 1 va a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. Esta es la frecuencia absoluta acumulada de la clase mediana. Como pone menos 1, la anterior, en este caso, toma el valor 17. Seguimos el razonamiento. F minúscula sub m sub e es una f minúscula, va a ser la frecuencia absoluta
en este caso de n sub e de la clase mediana. Frecuencia absoluta de la clase mediana toma el valor 6 y multiplicado por c, amplitud de los intervalos. En rigor, c es la amplitud del intervalo mediano o clase mediana, pero como la amplitud de todos los intervalos es la misma, valor, en este caso hacemos la diferencia de los extremos, la amplitud del intervalo toma el valor 5. Efectuamos la operación sencilla, y nos quedaría 48,5 más n medios, 35 entre 2, 17,5 menos 17 partido, en este caso de 6, y multiplicado por la amplitud que era 5. Efectúo la operación y ya os adelanto, valor aproximado 48,9. Es evidente que el valor que debemos obtener debe ser muy próximo a la clase mediana. Resumen al contenido de este vídeo. Yo sé que esto es farragoso, es lioso, pero debéis tener unas ideas muy claras. A cada uno de estos intervalos se denomina intervalo o clase. Si sumo extremos y divido entre 2, los resultados obtenidos se llaman marcas de clase. Van a hacer la función de la variable estadística. Siguiente razonamiento. Denominamos clase mediana a la marca de clase del intervalo mediano. A partir de localizar el intervalo mediano, muy sencillo, la aplicación de esa fórmula, repito, la clave está en localizar el denominado intervalo mediano o clase mediana. Ya os conté en su momento que hay varios métodos matemáticos. Cada uno que utilice el que más sencillo le resulte. Ejercicio resuelto.